Jorge, muchísimas gracias, repito, por estar aquí con nosotros. La razón de hacer esto, siempre explicamos que es poner a gente interesada en escuchar cosas delante de gente que está interesada en contar sus ideas, y yo creo que esto encaja perfectamente. Y a nosotros lo que tú escribes nos interesa especialmente porque nos interesan los proyectos humanos. Nosotros nos ocupamos de la derivada financiera, pero desde ahí hemos comprendido que si solo nos ocupamos de la parte financiera estamos resolviendo muy mal el problema, con lo cual pues, eso nos fuerza al elegir como lema de la organización que nuestro cliente es la persona y no su dinero, pues nos fuerza a ir mucho más allá. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es clarísima. Has escrito un libro de ética. ¿Por qué escribes un libro de ética? ¿Para qué sirve la ética? Bueno, primero, Santi, gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por asistir en una tarde lluviosa madrileña a escuchar cosas que realmente a mí me interesan mucho y que espero persuadirles junto con Santi del interés que tiene leer ese libro, pero sobre todo pensar en las cuestiones de ética. Voy a responderte primero a la primera cuestión, ¿por qué escribir un libro de ética? Y luego la segunda, ¿para qué sirve la ética? Diré algo, pero si quieres lo iremos desarrollando. Lo vamos desarrollando porque es una pregunta que casi ya ella misma implicaría mucho tiempo de discusión y diálogo, ¿no? Este libro nace de un interés que me ha acompañado durante muchos años, un interés que nace inicialmente en las aulas de la ESO, de la secundaria, porque yo empecé mi andadura como profesor, pues siendo profesor en cuarto de la ESO, en un colegio próximo aquí, y dando clase de ética pues, a chavales de 16 años, y luego en mi andadura profesional, que no ha sido solamente en ese colegio, pues ha sido una cuestión que me ha ido preocupando mucho el encontrar también la manera de comunicar que la cuestión ética es una cuestión relevante para el ser humano, que lejos de ser una palabra antigua, añeja o que ha perdido, diríamos, todo su sabor, la ética está de permanente actualidad porque se refiere a lo que nunca deja de ser actual para cualquiera de nosotros, que es saber qué hacer con nuestra vida en cada presente, ¿no? Que es una pregunta que me imagino que todos los que están aquí pues se hacen, no sé si todos los días, pero muchas veces en la vida nos hacemos la pregunta ¿qué tengo que hacer con mi vida, ¿no? Y yo quería escribir un texto que fuera accesible para el público en general, que tuvieran una experiencia de leer filosofía sin la sensación de que tienen que aprender unos términos esotéricos que muy pocos son como capaces de manejar, que fuera accesible, pero que sobre todo invitara a mantener el pulso con esa pregunta. Y bueno, pues después de mucho esfuerzo, muchos años estudiando y dando clase y enseñando cosas de estas, con la ayuda de los editores de La Huerta Grande, pues pudimos dar lugar a un texto breve, yo creo que incisivo, accesible, y que yo confío mucho en que pueda ayudar a esto, que es acompañar a las personas en una de las preguntas más importantes que tenemos planteadas. Muy bien. Jorge ha escrito otros dos libros. Ha escrito un libro que se titula La infancia y el filósofo, y ha escrito otro libro que se titula Manual para ignorantes. Los dos títulos son también muy atractivos y son libros muy recomendables. En tus dos libros, en tus otros dos libros, y ahí te busco otra vez en la segunda pregunta, ¿para qué sirve la ética? Describes la situación de cómo estamos todos en estos tiempos con una palabra que a mí me encanta, que es perplejo. Hablas de la perplejidad. De hecho, te voy a citar, porque lo tengo aquí apuntado, en el segundo libro dices que el hombre navega hoy en un mar de perplejidad cuyo barco maneja un ignorante. Mis hijos, cuando describen esto, que yo creo que es más o menos lo mismo, dicen ese está rayado. Entonces, yo no sé si rayados o perplejos, pero esta es una situación que nos encontramos muy a menudo, nosotros que tenemos que hablar con muchas personas que están preocupadas por el futuro,
y probablemente la ética tenga algo que decir en todo esto, pero ¿cómo definirías esa perplejidad? ¿Por qué nos encontramos incómodos en un mundo y no sabemos y no tenemos probablemente este barco sin rumbo? Lo que no tiene es una brújula. ¿Por qué no hay brújulas? ¿O hay demasiadas brújulas? Bueno, yo creo que sí, más bien la respuesta que yo aventuraría iría por esta segunda opción que ofreces, ¿no? La perplejidad, que yo la definiría como una emoción compleja, no simple, pero la perplejidad es una experiencia que no necesariamente hay que tildarla como negativa, porque puede ser un momento en el que nos encontramos en un cruce de caminos, nos encontramos ante una situación en la que parece que no hay salida, y eso de alguna manera nos permite hacernos preguntas, nos permite darnos cuenta de que quizá la situación en la que estábamos pues no era la mejor, y eso nos aventura, nos impulsa a buscar, ¿no? Pero es verdad que quizá la situación contextual que nosotros vivimos es la de bueno, pues ese océano de información, de posibilidades, de valores, de orientaciones, de conocimientos, etcétera, que yo en ese libro de Manual para Ignorantes digo que aquello que decía Descartes, ponte un día a dudar de todo tu conocimiento, nosotros lo hacemos todas las mañanas dando clic en Google, ¿no? Pones una cosa en Google y te aparecen pues 10, 12, 14, 15 páginas de posibilidades que te dan noticia de tu ignorancia y que pueden llevar como consecuencia el que uno diga, pues bueno, ante esto pues yo no sé qué hacer, me quedo perplejo y a lo mejor pues las opciones son opciones de entregarse a lo que haya, de no pensar, de dejar que otros vayan llevando el ritmo, fiarme de los algoritmos de Google, que seguro que me dicen qué es lo que yo tengo que buscar. Bueno, yo creo que esa es la perplejidad de la que hay que salir y para la que la pregunta ética es una buena brújula, ¿no? Y por eso una primera respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la ética? Nos la puede ofrecer también Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, bueno, cuando nos preguntamos por los para qué, nos preguntamos por los fines, ¿no? ¿Cuáles son los fines de nuestra acción, ¿no? Y la ética es ese tipo de saber peculiar en el que el fin que buscamos no es un medio para otra cosa, ¿no? Así como pues, siempre decimos el dinero es un medio para alcanzar determinados objetivos, pues el fin de la ética es un fin en sí mismo, que a él y a los griegos y después a nosotros no se nos ocurre mejor nombre que dar a eso que felicidad, porque es bueno, pues el nombre que hemos ido incorporando, ¿no? La ética sirve para eso, para hacerse las preguntas que me mantienen en la pregunta sobre la felicidad. Y porque de alguna manera todos los seres humanos pues buscamos, aspiramos a ese fin que vale por sí mismo, que no vale para otra cosa, sino que vale por sí mismo, tiene valor por sí mismo. Pues una primera respuesta es esa. En tu libro hablas, y yo creo que empiezas relacionando la ética con la libertad. Y de hecho, como tienes la reminiscencia, por así decirlo, o la influencia del libro de la infancia, pues haces ahí un ejercicio de cómo realmente nos hacemos humanos cuando descubrimos que tenemos una libertad que tenemos que aprender a utilizar, y eso pues nos genera una serie de problemas y de condicionantes. Yo no te quiero preguntar solo por la libertad ni por la inteligencia. Lo que te quería hacer es la cuarta pregunta de Kant, la que engloba las otras tres, porque creo que es relevante. Kant dijo que había tres preguntas fundamentales, que es qué puedo conocer, qué tengo que hacer y qué puedo esperar, que al final, lo que venía a decir, se resume en una cuarta, que es qué es un ser humano. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es ese sujeto que necesita la ética para orientarse? Bueno, yo a esa pregunta puedo responder con la modestia del lenguaje y de la tradición filosófica, porque bueno, pues tenemos que tener en cuenta también que hay otros saberes y otras ciencias que también están ofreciendo respuestas, ¿no? Y recientemente pues aquí habéis tenido a una científica hablando de las posibilidades de vivir 140 años, pues imagino que eso nos debe hacernos preguntar
qué significa ser humano cuando traspasamos un umbral de edad determinado, ¿no? Pero desde la perspectiva que esbozo en el libro, que es una perspectiva que aspira a ser común a cualquier ser humano, pues yo diría que los dos conceptos que a mí me persiguen desde hace ya mucho tiempo son los dos con los que empieza y termina este libro, ¿no? La noción de libertad, la experiencia de que, bueno, pues, soy el principio de todas mis acciones, de la mayor parte de ellas, no puedo atribuir esas acciones a ningún otro, me siento interpelado por la realidad, me siento interpelado por mis propias decisiones, me siento interpelado por las cosas que tengo que hacer, y cabe siempre la posibilidad, alguna posibilidad, de que yo tenga que tomar decisiones, y es una experiencia muy básica, muy elemental de lo que es ser libre, y que la empezamos a experimentar bueno, pues en los umbrales de la adolescencia, al final de nuestra infancia, empezamos a tener esa experiencia de la libertad. Pero es una libertad que no se hace plena, y por eso el último capítulo del libro, si no es por la responsabilidad, es decir, es una libertad que en su proceso de descubrimiento se descubre a sí misma como respuesta, no solamente como fuerza, no solamente como poder, que la experiencia de la libertad también es eso, soy capaz, puedo, tengo que tomar decisiones, soy yo el que lo... Es decir, es una experiencia también de singularidad, sino que esa singularidad, que esa potencia, esa fuerza que cada uno de nosotros tiene, se hace ética en la medida en la que se va convirtiendo en respuesta, y especialmente en respuesta a los otros, que son el término de mi acción ética. Entonces, para mí serían dos nociones que definirían desde una perspectiva ética lo que es el ser humano, y que refieren experiencias que no son abstracciones, es decir, que no son palabras solamente o conceptos, sino que son experiencias que todos, de una manera u otra, tenemos, ¿no? Experiencias en las que nos sentimos libres, nos sabemos libres, y en las que sabemos que la libertad se siente interpelada por los otros, y ha de dar respuesta a esa interpelación y hacerse responsable. En algún momento en el libro también relacionas la construcción de nuestra personalidad con el cariño. Cuentas una historia que yo creo que estaría bien que la contaras, de Federico II, ¿no? Me parece que era. Y creo que, bueno, pues que es un elemento importante. O sea, un ser humano depende, lo crean los otros al darle cariño, o podríamos ser humanos por nosotros mismos en la soledad. La verdad es que esa es una cuestión que, bueno, hasta me emociona hablar de ella, porque ahí tocas una cuestión que yo intento describir en el libro, y es que solemos tener una noción negativa, porque tenemos experiencias negativas, de lo que significa depender afectivamente de los otros. Y sin embargo, la dependencia afectiva de la cual estamos realmente hechos, porque hemos nacido dependientes y hemos tenido que crecer no solamente con los mecanismos propios de la crianza, no solamente hemos necesitado alimentarnos de leche de nuestra madre, sino que hemos necesitado también el calor y el afecto, y el calor y el afecto han tenido el mismo valor que el alimento, ¿no? Entonces, esa situación de dependencia que luego nos acompaña toda la vida es la que nos permite constituirnos. Y la anécdota a la que te refieres, que cuenta un cronista del siglo XIII, de la corte del emperador Federico II, que llamaban el Terrible, el Anticristo, en fin. Y esta es una crónica, por supuesto, crítica contra el emperador, ¿no? Por lo cual la leyenda nos la podemos tomar con calma, ¿no? Pero hay cuenta que Federico II quería saber cuál era la lengua en la que un ser humano que no hubiera estado influido por nadie, que no hubiera escuchado ninguna palabra, cuál sería la lengua que espontáneamente, naturalmente hablaría. Y entonces ideó un experimento que consistió en encerrar a 4 o 5 niños recién nacidos, quitarles cualquier contacto afectivo con sus padres, por supuesto, y les dio el mandato a las ayas que cuidaban de esos niños que solamente les procuraran alimento, pero que no les dirigieran ni una sola palabra.
¿Cuál fue el resultado del experimento? El resultado del experimento fue que no se pudo comprobar cuál era la primera lengua que hablaban espontáneamente los niños, si el hebreo, si el latín, si el griego, si el italiano, porque todos ellos murieron. Y a mí cuando leí esta leyenda, esta historia, me hizo pensar mucho en estas cuestiones, porque también solemos decir que las palabras son solo palabras, y esta anécdota dice que no, que las palabras no son solo palabras, que las palabras que nos decimos llevan también con ellas el amor o el odio que nos tenemos, el cariño o el desprecio que nos tenemos, ¿no? Y es muy difícil que nosotros podamos crecer como personas y, por tanto, que podamos poner las condiciones para tener sujetos éticos si no crecemos en un contexto de cuidado, de cariño, de amor, de acogida, etcétera, que hace de nosotros personas, por supuesto, capaces de eso como seres adultos, pero que nos da una confianza básica para estar en el mundo y para creernos que es posible hacer algo en él, ¿no? Por eso, aquellos que pretenden o pretendan, yo qué sé, pues quitarse de en medio de la educación de sus hijos, de sus alumnos, etcétera, pues no solamente comete un grave error biológico, o sea, porque tenemos que aprender y alguien nos tiene que enseñar, sino que probablemente comete una cierta aberración ética. Hablando de esa dependencia, de esa vulnerabilidad, haces un paralelismo interesante, que a nosotros que estamos muy interesados, muy preocupados por la parte del proyecto personal que viene en esos años regalados que vamos a vivir, que no sé si son 140, pero pueden ser más de lo que esperábamos, y haces un paralelismo de la infancia y la vejez, donde hay una mayor necesidad de esos afectos. Claro, yo creo que eso es importante. Yo quiero pensar y quiero transmitir también en el libro y en mi pensamiento sobre la ética que es importante tener en cuenta que somos seres frágiles y vulnerables, y que si tenemos en cuenta la fragilidad y la vulnerabilidad, probablemente nuestras decisiones mejoren, porque tendemos a pensar que tomar una buena decisión es tomar una decisión teniendo en cuenta como todo, la información, etcétera, como decisiones fuertes, decisiones de alguien que sabe, pero muchas veces tenemos poco en cuenta lo frágil que son muchas de nuestras realidades, ¿no? Lo frágil que puede ser una relación de pareja, lo frágil que puede ser la propia salud, lo frágil que puede ser la situación social en la que estamos, y por tanto, cómo vivir en medio de esa fragilidad sin quedar arrollado por ellas. Bueno, pues esa es la propuesta un poco de mi libro, ¿no? Bueno, pues mantente en la pregunta, no le tengas miedo. La pregunta ética que te haces, ¿qué tengo que hacer con mi vida?, no va a dejar de estar presente nunca, en ningún momento, ni siquiera probablemente si tienes la suerte de vivir con lucidez incluso el momento de tu muerte, ¿no? Pues será una pregunta que aparecerá, ¿no? ¿Cómo tengo que vivir de alguna manera mi propia muerte, ¿no? Bueno, pues eso significa que uno tiene en cuenta la fragilidad en la vida, ¿no? Que no tiene todas las respuestas respondidas, y que no hay nadie, además, y eso seguro que vosotros tenéis experiencia, ¿no? Que no hay nadie que pueda responderme a esas preguntas del todo, ¿no? Que me pueden ayudar a saber qué hacer con mi dinero, que me puede ayudar a ver cómo tomar una decisión con respecto a mis hijos, pero no me puede dar una respuesta a las preguntas. En tu libro enfrentas a Alaska, la de los pegamoides, contra Heráclito. Contra Heráclito. Entonces dedicas un capítulo que es muy interesante al carácter, y yo creo que es interesante que hagas esa reflexión. O sea, muchas veces, y lo explicas en el libro, decimos lo de este es así, ¿no? O lo hace porque es así, o mucho peor todavía, yo soy así. ¿Se puede cambiar el carácter? ¿Se puede mejorar el carácter? Sí. ¿Podemos ser optimistas o no? Bueno, ahí es un capítulo que tiene varias facetas. Una de ellas es esta referencia pop a una canción que la canta desde las amas de casa
hasta, en fin, en las carrozas del orgullo que hay en Madrid, ¿no? Que es a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, ¿no? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, ¿no? Entonces es una canción que vas a una boda, vas a tal, y todo el mundo la canta con una pasión que a mí me hace sospechar que está diciendo algo que a todos nos toca, ¿no? Y la música es eso que decía Platón, que tenía más efecto que cualquier argumento filosófico, ¿no? La música es aquello que penetra ahí en el centro del alma, donde casi nada más es capaz de llegar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué refleja esa canción? La idea de la posibilidad de que nuestra libertad se encierre en sí misma y se congele como tal, ¿no? Y que piense que toda esa fuerza, toda esa pasión, toda esa voluntad que hace de nuestra libertad algo que es fantástico, ¿no? Que nos pone en camino, que nos permite tomar decisiones, que nos hace emprender proyectos, que nos mantiene vivos, pero que eso nos constituye en lo que somos y entonces ya no hay ninguna posibilidad más. O sea, el Marqués de Sade podía haber cantado esa canción perfectamente. Perfectamente, sí. Me hubiera encantado probablemente, sí. Pero yo creo que sí es posible de cambiar porque normalmente carácter hemos entendido muchas veces, y el romanticismo quizá se nos ha metido demasiado dentro, la idea de que nuestro carácter es nuestro destino, ¿no? Y que tenemos que llegar a ser lo que ya somos, ¿no? Y a mí me gusta más pensar, porque tengo cierta experiencia de ello y porque he visto a otros que la tienen también, que pueden llegar a ser lo que no son, ¿no? Es decir, que pueden realmente cambiar, ¿no? Y entonces me gusta más la idea ferlosiana, ¿no? de este sabio español que es Sánchez Ferlosio, de que el destino es aquello que está por llegar, no aquello que nosotros diríamos que se cumple en cada uno de nuestros presentes, ¿no? Y que por tanto podemos de alguna manera intervenir sobre él. Entonces, en alguna otra situación, algunas personas me han dicho, es muy optimista ese capítulo, ¿no? Porque dices que sí, que podemos cambiar. Yo creo que sí, yo creo que el cambio consiste en que también sobre tu carácter mantengas la pregunta, que en muchos momentos no es más que un reconocimiento humorístico de que eres así y qué le voy a hacer, ¿no? Pero yo diría ahí una cosa, ¿no? Mucha gente que te dice, necesito encontrarme conmigo mismo para ser yo mismo. Y yo a veces pienso, pues yo no sé si es lo que más me gustaría, ser yo mismo, porque a veces estoy muy harto de mí mismo, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor es más interesante salir de mí mismo e irme encontrando con otros y ver cómo en ese proceso pues hay cosas que pueden ir cambiando, que se pueden ir limando. Sí, ahí también yo creo que pasas por la idea del ser humano como proyecto, que quiere alcanzar una plenitud, y pasa que sería un proyecto triste si estuviera predeterminado, ¿no? Claro. Yo creo que el mensaje optimista de podemos mejorarnos un poco o reinventarnos es fundamental. A nosotros esto nos preocupa especialmente por ese gran regalo de tiempo que no esperábamos, donde hay posibilidad de las reinvenciones. O sea, alguien que tenga 65 años y una expectativa estadística de vivir 90, o tiene que estar dispuesto a aguantarse como ha sido y ya no está muy contento, o se reinventa, ¿no? Claro. ¿Esto le puede ayudar la ética en esto o no? Yo creo que sí, siempre y cuando comprendamos que la ética no es un programa de recetas, no es un vademecum, ¿no? Que va conmigo, ¿no? Que es lo que quiere decir vademecum, ¿no? Que lo puedo mirar cada vez que tengo una duda, a ver qué respuesta puedo dar. No es un catecismo donde me dicen qué es lo que tengo que hacer, no es unas normas jurídicas que si no las cumplo pues puede tener consecuencias, sino que dado que el ser humano, como decías tú, es proyecto, es decir, está en tránsito, está yendo hacia allí, ¿no? Pues entendamos la ética como la siempre alegre juventud de la pregunta que nos la formulamos de esa manera, ¿no? ¿Qué tengo yo que hacer con mi vida? Porque tengas 13 años, como tiene mi hija mayor, que ya pues, se hace estas preguntas, claro, porque al final, ¿tengo que poner o no tengo que poner una foto en Instagram? Bueno, pues es una pregunta ética.
por supuesto que sí, ¿vale? Porque no tiene una respuesta fácil, porque significa muchas cosas, pero yo con mis 41 pues también tengo mis preguntas, con 65 puedes tener esa misma pregunta, ¿qué tengo yo que hacer con mi vida en este presente en el que ahora estoy viviendo? Porque, bueno, no está tan claro el futuro y por tanto la ética es como esa alegre juventud de que siempre me puedo hacer esa pregunta, al mismo tiempo que el reconocimiento de que bueno, pues voy acumulando también una serie de experiencias que me permiten irla respondiendo. Volvemos a la felicidad y te voy a volver a preguntar por esos otros. En el libro en algún momento te refieres a ser feliz o que te reconozcan feliz. Sabemos que Sartre dijo aquello de el infierno son los otros. ¿Por qué son tan importantes los otros y qué nos podemos encontrar ahí, en ese territorio? Bueno, como la mayor parte de las realidades humanas, la relación con los otros también está llena de ambivalencias, ¿no? y de ambigüedades. Con respecto a la felicidad, ahí me gusta mucho la idea griega de que la felicidad, que ellos la entendían como buen espíritu, ¿no? Ellos decían que todos nos acompaña como un espíritu que está detrás nuestro y que nosotros no podemos ver, ¿no? Pero todos los demás sí. Entonces, los griegos decían, cuando a alguien le acompaña un espíritu bueno, pues decimos, mira, una persona feliz, ¿no? Una persona que tiene un buen espíritu, que lleva una buena vida, ¿no? Y de ahí viene ya nuestro concepto de felicidad. De tal manera que la felicidad, diríamos, no sería una búsqueda narcisista de una especie de autorrealización, sino que esa noción de felicidad lo que nos invita es a considerar que hay un cierto carácter social también en esa felicidad y que por tanto también debería ser una noción en discusión, no solamente cómo quiero yo ser feliz, sino en cierta medida cómo nos gustaría ser felices, ¿no? Y qué condiciones serían importantes para esa felicidad. Y en ese sentido los otros para mí son más importantes en el plano de la responsabilidad que en el plano de la felicidad. Pero sí quería rescatar esta idea de, bueno, la felicidad no es exactamente una cuestión intraindividual, intrapersonal, sino que también es una cuestión interpersonal, ¿no? Es una cuestión relacional, es una cuestión en la que somos reconocidos de alguna manera como felices, y lo que contaban los antiguos griegos era que aquel al que le decían, pero bueno, tú ¿cómo es posible que seas feliz, ¿no? Pues se quedaba como sorprendido, ¿no? Pues, y empezaban a preguntarse, ¿no? Bueno, pues ¿será feliz porque vive de esta manera? ¿Por qué hace estas cosas? Porque... Y eso, bueno, pues esa pregunta, por ejemplo, inició toda la indagación sobre Sócrates, ¿no? Le vieron morir tranquilo y dijeron, bueno, pues un tío muere tranquilo y muere feliz, pues ha tenido que llevar alguna vida, algún estilo, ¿no? Pues ¿qué vida llevó Sócrates para morir de esta manera? Pues empieza la idea de investigar qué tipo de vida tenemos que llevar para ser felices. Y yo considero que la filosofía, antes que un conocimiento, que un saber, que una disciplina, es siempre una actitud vital, un ejercicio de la razón, y por tanto sería más interesante que este libro, una vez que uno lo cierra, bueno, le sirviera para hacerse las preguntas de la vida, pero no para hablar cultamente de la ética, ¿no? En algún sitio también haces, y hablando de la felicidad, hablas del budismo, donde de alguna manera la propuesta del budismo es ser feliz por dilución, por anular tu singularidad en el todo o en los otros, mientras que en Occidente tenemos un gran culto a la propia personalidad singular, que nos lo estamos diciendo todo el tiempo. Hay algunos filósofos modernos que dicen que el yo es una consecuencia evolutiva, o sea, que es un invento evolutivo. ¿Tú crees que en Occidente nos hemos pasado de yo, probablemente? Yo creo que sí. También es verdad que podemos rastrear en Occidente paralelismos muy interesantes con las propuestas budistas y que hacen que sea mucho más fácil esos encuentros que a veces parecen tan distanciados. Pero es probable que el exceso de yo
que se ha producido a partir de la modernidad se nos haya convertido en algo muy excesivamente inflado, ¿no? Y que eso también genera patologías propias, ¿no? O sea, que tiene sus propias patologías y sus propias necesidades de curación, ¿no? Y yo creo que ahí sí necesitamos quizá un cierto reaprendizaje de esas éticas, como puede ser la budista, pero nosotros tenemos la epicuria, por ejemplo, en la tradición occidental, en el que, bueno, nos pueden enseñar cuestiones como la sobriedad, una cierta austeridad, un cálculo de cuáles son los placeres más adecuados a las circunstancias, una valoración alta y no pragmática de la amistad, ¿no? Epicuro, que era el hombre que decía que la muerte era aquello de lo que nunca había que estar pensando, porque cuando ella está, tú no estás, y cuando tú estás, ella no está, ¿no? Entonces dice que de la muerte no podemos saber nada porque, diríamos, somos incompatibles. Y que no merece la pena preocuparse por No merece la pena preocuparse por algo de lo que no tienes nunca noticia de su existencia. ¿Por qué no aprovechamos y rehabilitas un poco a Epicuro? Porque Epicuro es un filósofo con mala prensa, decían que era un hedonista. Porque es que nosotros tenemos una idea del hedonismo excesivamente vulgar, yo creo, muy vulgarizada, ¿no? Que es como la expansión de nuestros deseos y la búsqueda del placer sin medida, pero esa no es la noción hedonista de Epicuro, que lo primero que decía es vive retirado, vive sobriamente, calcula los placeres, rodéate de un grupo de amigos. Y esta noción de la amistad a mí me parece también éticamente muy importante, porque bueno, es verdad que puede que haya un supremo bien en amar a los enemigos o en dar la vida por quien no te quiere, perfectamente, y ahí está toda la ética que el cristianismo ha intentado desarrollar, pero quizá es una ética de una exigencia de frontera. De frontera, exactamente. Pero la idea de que Epicuro, que era un hombre que la muerte no era algo por lo que no te debías preocupar, él en un momento dado, creo que es en las sentencias vaticanas, dice aquello de bueno, nos podemos preocupar por la muerte en una circunstancia, ¿no? Dice, ¿en cuál? Dice, en que tuviéramos que ocupar el lugar de la tortura de un amigo, ¿no? Y eso te impresiona mucho, porque este hombre era un hombre que calcula, pero justo la amistad adquiere un valor que quizá no lo tiene nada más, ¿no? Está dispuesto a dar la vida por el amigo o a cambiarse el sitio en el momento de la tortura, ¿no? Entonces, Epicuro es un pensador, como conservamos muy poco de él, que estaría muy bien que éticamente lo pudiéramos rehabilitar, porque no siendo para mí la ética, diríamos, completa, pero sí que me parece que es un comienzo y una manera de empezar a apreciar las cuestiones éticas muy interesante. En algún momento del libro también explicas que perteneces a una familia numerosa y eso era un continuo experimento en el reparto del pollo, ¿no? El pollo desgraciadamente tiene 2 pechugas y 2 patas y no a todos les gusta la pechuga o la pata. Pero más allá de esto, que también lo tienes que explicar, me parece muy interesante cuando hablas de la justicia, haces también un paralelismo de justicia, razón, indignación, emoción, y casi da un poco de miedo el entender que la indignación es un reflejo de nuestra propia valoración de la justicia. Al final queremos que haya justicia porque nos sienta mal que no la haya, y eso está muy bien. O sea, creo que había un filósofo también griego que decía que el que no tenga la idea de justicia es mejor que no viva en la ciudad, que viva en otro sitio, pero también preocupa cuando las ideas de justicia varían a lo largo del tiempo por los propios relatos de lo que nos hagamos en cada momento de lo que es la justicia. Como estábamos en un momento especialmente donde se ha popularizado mucho la indignación, incluso se ha usado, se ha instrumentalizado de alguna manera la indignación o ha servido para determinadas cosas,
2 preguntas. 1, ¿qué pasaba con el pollo en tu casa? 2, ¿a dónde nos lleva esa exaltación de la indignación, si fuera así, ¿no? Muy bueno, el pollo es el comienzo de un capítulo que trata sobre si debo tratar bien a los demás y que termina con estas cuestiones de la indignación, ¿no? Y lo que yo quiero ahí rescatar es que todos tenemos experiencias muy tempranas de lo que significa la justicia, ¿no? Y una experiencia pues es la comida familiar, ¿no? Entonces, si somos muchos hermanos, pues si nuestra madre pues prepara un pollo el domingo o el sábado y hay que repartir, pues siempre comienza ahí un comercio de quién quiere pechuga, quién quiere muslo, quién quiere alas, quién no sé qué, si es que ha llegado el pollo entero a la mesa, cosa que no pasaba todos los domingos, porque había algún avispado que antes había picado un poco y entonces el reparto ya estaba tarado de inicio. Y bueno, pues era una situación en la que se ponía de manifiesto lo que significa muy básicamente la justicia, que siempre tiene que ver con un reparto y con un criterio de igualdad con respecto a ese reparto, ¿no? Ese criterio de igualdad me refiero a que uno tiene que tener un criterio o de igualdad o de desigualdad, pero que hay que tener algún criterio para repartir, ¿no? Y suele haber alguien que pone esos criterios y eso pues nos remite también a las cuestiones sociales y políticas. En ese caso era mi madre o mi padre, si lograba intervenir en algún momento, o a veces no había nadie que interviniera y pensábamos que el libre comercio de los hermanos pues era suficiente para arreglar los desequilibrios, ¿no? Entonces, finalmente, lo sorprendente es que todos comíamos pollo, ¿no? Eso era lo mejor, ¿no? Pero más allá de esa idea de justicia con la que yo lo que quiero es dejar muy claro que cuando hablamos de justicia hablamos de estas cuestiones, no hablamos de cosas tampoco muy abstractas. Lo vinculo a la indignación y fíjate, Santi, que yo creo que algunos se sorprenderían mucho de que diríamos el background filosófico que a mí me ha servido para pensar en eso haya sido una obra de Adam Smith. Es decir, que no haya sido el 18 brumario de Napoleón Bonaparte de Marx, sino que haya sido una obra de Adam Smith, ¿no? Que a mí me parece uno de los monumentos a la ética que se han escrito, que es el Tratado de los Sentimientos Morales, ¿no? Y yo lo que ahí quiero reflejar es que uno se pone en contacto con una ética que va más allá de la búsqueda de la propia felicidad o que va más allá de cultivar el carácter y cultivar las virtudes, que es algo que todos hacemos y que está bien que hagamos, que es cuando precisamente te ves ante esa situación en la que hay que repartir y se produce un reparto desigual, el profesor pone notas injustas, tus padres pues te castigan y te das cuenta que es un completo desastre el criterio que han utilizado y la vida va avanzando y te vas dando cuenta de que estas cosas ocurren. Y ese ejercicio constante, ¿no? Que además está incluso documentado en la ciencia empírica, ¿no? De aprender a ponerse en el lugar del otro, a través de la imaginación, a través de los sentimientos, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera en esa situación, ¿no? Bueno, pues esa mezcla por un lado de pavor, ¿no? Si yo sufriera ese trato injusto, pues me da miedo sentir que yo pueda estar en esa situación. Y al mismo tiempo de cierta indignación, ¿no? Porque es como, no debería haber nadie dañado, ¿no? Aunque luego pues hay gente dañada y habrá que ver qué se hace una vez que se está dañado, ¿no? Entonces, yo creo que intento mantener el asunto de la indignación en ese plano, en un plano de descubrimiento, ¿no? Pero no en un plano, diríamos, normativo, ¿no? O sea, la indignación no nos sirve luego para elaborar un marco normativo de qué es lo que tenemos que hacer, porque luego la justicia es una cosa muy compleja, porque repartir bien no es nada fácil. Y por tanto no podemos pensar que de la indignación pasamos a lo normativo rápidamente. Has hablado del daño y bueno, uno de los capítulos lo dedicas a un principio que es fundamental para ti, que es primero
no hacer daño, o vamos a tratar de no hacer daño. Dices una cosa que me gustaría que comentaras, que parece que es algo así como que en cada acción ética nos jugamos nuestra humanidad. ¿Eso qué es? Bueno, esto abre un capítulo complicado, ¿no? Porque lo que ahí quiero expresar es que el momento duro, el momento frágil también de la ética individual, personal y también social, es precisamente ese, ¿no? El momento en el que sabes o ves o percibes que un posible daño a otros y a ti mismo, en cierta medida, está en juego, ¿no? Y es en ese momento en el que lo que te estás jugando no es, diríamos, solo un caso concreto que luego a lo mejor pues pasa a beneficio de inventario, sino que si realmente en donde nos descubrimos hombres con otros hombres es en la capacidad común de sentir sufrimiento, de ser finitos, de estar dañados, etc., aumentar eso por propia voluntad, aumentar ese daño o ese dolor por decisiones que tomamos, pues hace que de alguna manera nuestra humanidad esté ahí puesta en cuestión. Y también de alguna manera abre o suscita un tema que yo no he querido tampoco desarrollar en el libro, porque me parece un tema de una profundidad que hay que dejar para, diríamos, obras mayores, que es hasta qué punto podemos convivir socialmente personas, incluso convivir con nosotros mismos, con personas que no son éticas, y que quizá tenemos que perderle el miedo a eso, no dar por hecho ni que todas nuestras actuaciones son éticas, ni siquiera que vivimos necesariamente rodeados de personas que son éticas por el mero hecho de ser hombres, ¿no? Sino que la humanidad es algo que también debemos cuidar en cada una de nuestras acciones, ¿no? Porque la podemos perder. Has titulado el libro Ética Humana, eso produjo una discusión con tu hija, pero a mí me interesaba preguntarte en esta línea, yendo un poco más allá. Estamos viendo ya experimentos de laboratorio, pero que van a dejar de ser de laboratorio, de la posibilidad de que empecemos a estar afectados por una ética, digamos, no humana. O sea, el ejemplo puede ser un coche autotripulado que tiene una programación ética o que resuelve el programa una pregunta, y el experimento que se ha hecho muchas veces es ¿qué pasa si el coche en el que voy yo solo va a atropellar a unos niños que salen de un colegio y la estimación de daño que hace el coche es que pillo a 4 y tiene la posibilidad de matarme a mí y no matar a los 4 niños? O sea, eso ya existe, eso ya se está estudiando, y cuando nos montemos en un coche autotripulado, recomiendo a todos que se lean las instrucciones porque, hombre, si nos inmolamos por no matar a 4 niños, bien, pero a ver si vamos a pisar un sapo en la carretera y, claro, con el nivel de preocupación ecológica, pues también nos tira por un puente, ¿no? Entonces, esas instrucciones éticas del coche habrá que leérselas con mucho cuidado. ¿Es posible una ética no humana? O sea, ¿o quién va a programar eso? ¿Nos vamos a poner de acuerdo? ¿O tú podrás programar tu propio coche? No sé, bueno, me rasca la cabeza. Pues vamos a ver. Claro, la lógica propia de la ética es una lógica borrosa, que sería la que en esas máquinas inteligentes, pues me imagino que se está intentando llevar al terreno de los algoritmos, ¿no? Para ver de qué manera, pues la lógica borrosa es la que estamos utilizando constantemente en nuestra vida, ¿no? Todas las discusiones matrimoniales se basan en la lógica borrosa. O sea, no está claro nunca qué significan los conceptos, ni qué significa... Todas las discusiones en general. Todas las discusiones en general, ¿no? Pero bueno, especialmente las matrimoniales, no sé por qué, se hacen todavía más borrosas, ¿no? Y la ética, yo creo que también se mueve en ese campo, y por eso tiene esa fluctuación enorme en el significado de los conceptos, ¿no? Utilizamos conceptos casi siempre los mismos o casi siempre las mismas palabras, pero fluctúa mucho su significado porque
pues son lógicas difusas, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto vamos a lograr que esas máquinas manejen ese tipo de cosas. Por otro lado... lo van a hacer. Sí. Otra cosa es que claro, porque tú dices hay que programarlas, ¿no? Claro, ¿Quién las programa? Si tú te montas en un coche que conduce por ti, es un coche que toma decisiones por ti. Es un coche que toma decisiones por ti. Pero que está programado, ¿no? O sea, que hay que meterle las variables de cómo tiene que tomar esa decisión, ¿no? ¿Sabemos nosotros, al actuar, exactamente cuáles son esas variables? Es decir, te lo voy a poner más difícil todavía. O sea, ¿sería ético en sí mismo, porque ya es una actuación ética, que tú pudieras influir en la programación del coche y programaras el coche yo vivo respecto a cualquier otra opción? Eso sería una actuación ética. Tú dirías, si hay un peligro, pues yo prefiero optar por... Si hay un peligro y el resultado va a ser que que un ser humano va a tener un daño, o 200 van a tener un daño, siempre por defecto que me salve yo. ¿Eso es una pregunta ética o no? Sí, yo no sé, voy a intentar responder como diría mi venerado Sánchez Ferlosio, ¿no? Quizá lo mejor entonces sea no montarse en un coche, ¿no? Es decir, quizá... si el coche me va a plantear tantos problemas... Lo cual sería en sí mismo una acción ética, ¿no? Sí, lo cual sería una acción ética, ¿no? Pero bueno, ahí lo que se pone de manifiesto es la pregunta ética, ¿no? Si realmente logramos generar máquinas que tengan ese nivel de inteligencia y que por tanto puedan ampliar nuestra capacidad de decisión de esa manera, nos tendremos que preguntar con mucha honestidad qué queremos hacer, ¿no? Qué tenemos que hacer con esa situación. Pero me imagino que la atribución de responsabilidades habrá que ser muy cuidadoso en definir quién es ahí el agente moral, ¿no? El dueño del coche, el que programó el coche, el que aceptó que el coche tuviera esas... Yo creo que ahí la cuestión ética también tiene que ver con eso, ¿no? En algún momento también, y como se va ganando en complejidad, o sea, cada vez todo es más borroso y más borroso, como es lógico, pero yo creo que te refieres a una cosa fundamental a la hora de plantearnos preguntas éticas, y es al criterio y a la formación de criterio. Incluso tú te haces la reflexión de qué es educar en ética. Y para mí es una pregunta que me he hecho muchísimo, porque afecta a cómo formamos en general, formamos a nuestros hijos, formamos pues, nuestros equipos en las empresas, y al final te mueves en una dicotomía entre adoctrinamiento, o sea, quiero formar para que pase lo que yo quiero, o crear los recursos que tú llamas pensamiento crítico, para que cada uno con su propia lógica, con su propio aprendizaje, acabe tomando la decisión buena, pero porque ha llegado a esa conclusión. Entonces, yo creo que quizá, si lo extendemos a toda la sociedad, lógicamente una sociedad crítica, con criterios, con criterio y con capacidad de análisis propio, sería fantástica. Pero claro, eso querría decir que podríamos educar en ese criterio. Tú lo planteas, no sé si lo resuelves, pero sí me gustaría que lo desarrollaras un poco. Se resuelve regular, porque uno de los desafíos que tienen unos padres que educan, o unos profesores, o incluso un sistema educativo en general, es cómo combinar precisamente esto, ¿no? El que tú contribuyas a que esa persona se vaya formando en su singularidad y en su libertad y en su responsabilidad, para lo cual tiene que tener un espacio propio, un espacio autónomo, un espacio crítico, al mismo tiempo que, bueno, pues te garantizas a ti mismo que aquellas cosas que te resultan relevantes por tradición, por educación, por cultura, por situación, pues también las incorpore, ¿no? Y esa mixtura, que yo creo que es en parte el arte de educar, no es siempre muy fácil de producir, porque, claro, en la educación todos vemos siempre, y en la formación todos vemos en gran medida
la solución a todos los problemas, ¿no? Si os fijáis, cada vez que hablamos de nuestros problemas sociales, muchas de esas conversaciones terminan en el mismo sitio, ¿no? Si estuviéramos educados de otra manera, si la gente se educara de esta manera, etc. Y vemos que hay ahí una gran, como una gran oportunidad de intervenir sobre la vida de las personas. Pero si consideramos que es importante tener personas críticas, personas capaces de pensar por sí mismas, personas que bueno, pues no se dejen, diríamos, llevar por los vientos que soplen, sino que sean capaces de tomar decisiones pues, informadas, deliberadas, teniendo en cuenta criterios diversos, a veces contradictorios entre sí, pues necesitamos generar espacios y tiempos para que las personas se puedan formar y puedan ejercer ese pensamiento crítico. Y en parte nuestra sociedad yo creo que lo intenta que esas cuestiones estén presentes, pero también hay muchas otras fuerzas que van en otras direcciones y por eso vemos también en nuestro país, por ejemplo, que la educación es un terreno donde el debate ideológico pesa excesivamente. Yo creo que el debate ideológico está bien en educación y tiene que tener su peso, pero a veces el peso que tiene ahora mismo es excesivo, ¿no? Porque uno dice, bueno, vamos a intentar ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Y nos cuesta mucho porque quizá tenemos una idea de educación que tiene más que ver con lo que tú llamabas adoctrinar que con lo de generar sujetos libres, autónomos, con pensamiento crítico. ¿Se puede vivir una vida ética sin pensamiento crítico? O sea, ¿el cerdo feliz o Sócrates, como es, insatisfecho? Pues, mira, en vez de esos ejemplos, yo te traería al idiota ruso, ¿no? A esos personajes de Dostoyevsky, que luego además en la religión ortodoxa rusa están reconocidos, que son esos santos, ¿no? Que llaman allí, y que en realidad no tienen apenas capacidades cognitivas apreciables, ¿no? O una inteligencia apreciable, pero sin embargo una sensibilidad para precisamente eso, evitar el daño o para curarlo, para acompañarlo, y al mismo tiempo para procurar no hacerlo, que hacen de ellos personas extraordinariamente éticas, ¿no? Yo que conozco bien el mundo, por ejemplo, de la discapacidad intelectual y psíquica, pues es un mundo en el que, y he podido dar clases de filosofía en ese terreno, pues uno encuentra que también hay un espacio ahí. Pero son cosas siempre preliminares, porque hay veces que hay ya situaciones vitales que la hacen imposible, ¿no? Pero bueno, yo me refiero a unas circunstancias normales de salud y en una ausencia total de pensamiento crítico. Marqués de Sade, por ejemplo. O sea, bueno, yo creo que el Marqués de Sade, algo de pensamiento crítico sí tenía el Marqués de Sade, porque vivía en un contexto bueno, pues de una cierta represión también. Su gran frustración es que la sociedad no le aceptaba. No le aceptaba, claro. Bueno, quizá porque se pasó de derrape, ¿no? A lo mejor su propuesta ética o su propuesta moral no era la que su sociedad estaba preparada a asumir, ¿no? Yo creo que ahora cualquiera que lea la filosofía del tocador, bueno, pues tampoco es un cuento para niños. Se escandalizaría, en fin, tanto como en su momento, ¿no? Porque es también la idea, el Marqués de Sade tiene una cuestión ética relevante de la que podemos aprender, que es la corporalidad, ¿no? La corporalidad también está implicada en la ética. La ética no solamente es una cuestión de nuestra cabeza, de nuestra racionalidad, de cuestiones abstractas, sino precisamente por eso yo quería vincularla a esas emociones como la indignación, ¿no? Como, es decir, algo se te agarra en las tripas que te da noticia, que luego tú tienes que pensar y tienes que racionalizar y tienes que dar vueltas porque no es suficiente, ¿no? Esa situación corporal inicial, pero que tiene mucha importancia porque nos da noticia de nuestro mundo interior, del mundo exterior, de los otros, etcétera, ¿no? Pero yo veo muy difícil que haya ética sin pensamiento crítico porque entiendo la ética como una pregunta y el pensamiento crítico comienza siempre que algo lo ponemos entre dos interrogaciones. En ese momento comienza el pensamiento crítico, ¿no?
y por tanto cada vez que nos preguntamos qué tenemos que hacer con nuestra vida, estamos abriendo la posibilidad y el tiempo y el espacio para hacer una crítica de nuestra propia vida, para poner en crisis momentánea nuestra propia vida. ¿Te puedes pasar de pensamiento crítico? En tu segundo libro hablas de otra cosa que mis hijos definen como postureo, que es utilizar la crítica casi como un tema de posicionamiento, ¿no? O sea, hay gente que hace eso, ¿no? Sí, todo está mal, todo va a ir mal. Hay una anécdota que tú, que además sé que te gusta mucho Rorty, este filósofo norteamericano. Rorty es un filósofo norteamericano que murió hace unos años, y él contaba que es una anécdota que probablemente algunos asistentes ya la conozcan, pero él decía que él había vivido siempre su infancia con una gran contradicción interior. ¿Por qué? Porque sus padres eran trotskistas en Estados Unidos, era una cosa seria, ¿no? Es verdad que la costa oeste, donde estas cosas a lo mejor se estilan un poco más, pero eran trotskistas, ¿no? Y entonces al bueno de Rorty le gustaban las orquídeas, le gustaban muchísimo esas plantas con esas flores tan bonitas, de colores tan limpios, y sus padres le decían que te gusten las orquídeas, hijos, es de burgués, ¿no? Y entonces él pues vivía creció con una angustia interior porque todo tenía que ser criticado, ¿no? No había nada que no pudiera ser, y no había espacio ni para el disfrute, ni para el goce estético, ni para el placer, porque todo podía ser susceptible de interpretarse en clave ideológica, etcétera, ¿no? Y de hecho Rorty, pues la filosofía que él desarrolla en una cierta medida es la de, bueno, la ironía socrática puede ser una virtud, pero quizá debería, en sociedades democráticas, tiene que estar también limitada de alguna manera. ¿Por qué? Porque para vivir en democracia también necesitamos a veces una cierta aceptación de reglas comunes, y que el pensamiento crítico quede más limitado a ámbitos privados, a opiniones públicas, etcétera, y no tanto al empuje, diríamos, en un parlamento. Eso llama mucho la atención a veces, pero me parece interesante Sí, el vivir en sociedad requiere un cierto consenso. Los que quieren romper el sistema, eso es, han visto muy bien que su objetivo es romper el consenso, ¿no? Y luego es verdad que uno puede pasarse de crítico y entrar en ese postureo que dicen tus hijos, o en esa idea de que ya no es posible. Claro, la hipercrítica en realidad parte de una tesis que yo creo que es falsa, y es que no hay nada nuevo bajo el sol, y que por tanto uno puede plantarse en medio de la realidad y criticarlo absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que sí hay cosas nuevas. Hannah Arendt decía que cada nuevo nacimiento es la irrupción de una novedad en el mundo, ¿no? Pues más novedad que esa. Bueno, estamos llegando al final, y tú has dejado para final lo más fácil, que es hablar de responsabilidad. ¿Qué significa ser responsable? Bueno, ser responsable al menos en este libro, significa saberse respuesta. Es decir, aun cuando la ética consiste en mantenerse en la pregunta se hace precisamente, o nos la hacemos para poder dar alguna respuesta, ¿no? Y aparte de que tengamos que dar respuestas concretas a muchas de las preguntas que nos hacemos, yo creo que la responsabilidad consiste en saber que uno mismo, lo que es, o la plenitud de su ser, consiste en ser respuesta, y que esa respuesta pues fundamentalmente a los otros, que son con los que configuramos nuestra vida y nuestra vida social. Y ese ser respuesta pues incluye muchas cosas, incluye pues dar tiempo, incluye deliberar con otros, incluye un cierto aprecio por la libertad, en el sentido de que, hombre, allí donde no haya espacio para encontrarnos, para hablar con libertad, para poder decir cosas diferentes,
pues es muy difícil que seamos responsables. Eso es casi imposible, ¿no? Por tanto, un cierto aprecio por esas formas sociales de la libertad pues tienen que estar incluidas. Por un cierto uso de la inteligencia en común con otros también, no solamente como un ejercicio individual. Lo llamas dialógico, ¿no? Sí, dialógico. Sí, eso ¿Podrías explicar eso? Bueno, lo dialógico tiene que ver con estas herencias que me acompañan socráticas, pero no solo socráticas, ¿no? Claro, yo siempre tengo una imagen de que cuando pensamos, solemos decir que hablamos con nosotros mismos, pero si ustedes piensan imagínense a ustedes mismos pensando, estoy seguro que cuando piensan están hablando con otra persona, con mi madre, con mi padre, con mi hijo, Es decir, el diálogo que establezco conmigo mismo lo establezco con un sujeto imaginario que casi siempre se parece a alguien, ¿eh? No se parece a mí mismo, sino que se parece a otro distinto, ¿no? Al que me gustaría haberle dicho esto, con el que me gustaría poder hablar de esto, con el que me ayuda poder hablar de esa manera. Entonces yo creo que pensar se define bien precisamente como dialogar. Y bueno, pues la historia de la humanidad ha hecho que ese diálogo es verdad que se pueda ir interiorizando, pero eso no significa que no se pueda producir de manera exterior. Y generalmente tendemos a pensar mejor cuando pensamos con otros que cuando pensamos a solas, ¿no? Y por tanto, esa estructura dialógica que también es nuestra propia vida, pues debería también reflejarse en nuestra propia conducta y en nuestro propio carácter. ¿Nos darías algún consejo para terminar? Bueno, he dicho que no hay recetas y no hay principios ni cuestiones normativas. Bueno, te lo voy a acotar un poco. Si tuviéramos que hacernos solo una pregunta sería perfecto, pero vamos, te dejo 3. Si tuviéramos que hacernos todos 3 preguntas, ¿cuáles serían esas preguntas? Yo creo que la primera es, bueno, pues esta que venimos repitiendo, ¿no? ¿Qué he de hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer con mi vida en cada uno de sus presentes, ¿no? Que es en donde siempre estamos en el presente. ¿Qué puedo hacer con mi vida? Esa es una de las preguntas que me parece clave el hacérsela, porque el hecho de hacérsela ya significa que no damos por hecho que hay respuestas unilaterales, las de siempre, etc., ¿no? Otra pregunta sería ¿cómo puedo yo evitar el daño? A mí esa me parece que es una pregunta esencial en la ética. De nuevo, el hacer esa pregunta nos pone en la situación en la que nos podemos vernos a nosotros mismos como sujetos de ese daño por hacer o como también pacientes, ¿no? Y por tanto, bueno, pues me parece que es una pregunta importante y quizá la tercera pregunta puede ser ¿qué me puedes aportar tú para responder a estas otras dos? Es decir, ¿qué me puede aportar el otro para poder responder también a estas preguntas? Yo creo que con esas 3 tenemos... Y cuando hablamos del otro, ¿es el otro cercano o cualquier otro? ¿Es el amigo de Epicuro o es la humanidad? Yo creo que tiene que ser el otro próximo, el próximo, el que tienes cerca, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ahí las distintas culturas y las distintas aproximaciones a la cuestión del otro han ido dejando distintas definiciones, ¿no? Está el otro como amigo, al estilo de Epicuro. Está el otro como vecino, que a mí es una figura que siempre me ha interesado mucho, ¿no? El que es extraño en la proximidad, con el que compartes, por ejemplo, pues un espacio común, pero no necesariamente eres amigo, pero te tienes que organizar, te puedes dar algunos cuidados mutuos. Yo creo que ahí hay un principio de vida social interesante y quizá en estructuras tan familistas como las españolas, pues la idea de vecindario no la tenemos tan desarrollada, pero realmente es un extraño muy próximo y que puede precisar de mi ayuda, me puede ayudar. Está desde luego el otro como extraño, como extranjero, por ejemplo. Esto en la sabiduría bíblica es importantísima, ¿no? Es al que sí que le debemos siempre acogida, ¿no?
yo creo que hay distintas figuras del otro que podemos tener en cuenta, pero yo lo que sí evitaría al máximo es el otro, pues eso, de la tele, de las grandes catástrofes. Bueno, pues hay gente a la que necesita ayuda, ¿no? Pero si no tenemos la experiencia de proximidad, es muy difícil que realmente estemos en la cuestión ética, ¿no? Muy bien, pues yo podría estar horas hablando contigo y me imagino que no sería ético. Sobre todo hacerlo delante de todo este público. Entonces, yo lo que hemos cubierto, yo lo he pasado fenomenal. Sí, yo también, ha sido una maravilla y primero de todo quería pedirles un grandísimo aplauso